Hoy programa especial, Mesa de Análisis, la economía mexicana, verdades y falacias. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, México. En este momento son las 5:37 de la tarde y pues bueno, con el gusto de siempre, con una nueva mesa de análisis. Y bueno, antes que nada les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a la gente que en este momento poco a poco se va a ir conectando con nosotros en nuestra página de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero aquí darle primero, antes que nada, la bienvenida a mi queridísimo amigo, tocayo, maestro, el profe Héctor Lerín. Buenas tardes, profe. Gracias, tocayo, buenas tardes, pues gusto en saludarte y saludar aquí a los distinguidos académicos, profesores que nos acompañan. Que ya también son de la casa. ¡No! Ya los tenemos en el inventario, tocayo, son nuestros asesores en economía. Así es, pues vamos a presentarlos de una buena vez. Y vámonos primero con nuestro primer invitado, que ustedes también ya lo conocen. Él es el licenciado Ricardo Lerín Rueda, licenciado en Economía en la UNAM. También, pues en su experiencia profesional, tiene muchísima experiencia, pero les vamos a dar como que las cosas más, un redactado importantes que consideramos, porque si no aquí nos aventamos todo el programa dando nada más su currículum. Él es exdirector de calidad y sustentabilidad en la edificación. También es consultor independiente, consultor del Centro Impulsor de la Construcción y la Habilitación, ACEM, también consultor externo, de la Comisión Nacional de Vivienda, de la CONAVI, del 2007 al 2011, secretario particular del vocal ejecutivo del FOBISTE del 2003 al 2007, también fue asesor del Comisionado Nacional de la Vivienda, del CONAFOBI, hoy CONAVI, del 2002 al 2003, también fue director general del Financiamiento al Desarrollo Urbano y la Vivienda en Cedesol, y bueno, director de Política de Financiamiento para la Vivienda Cedesol de 1995 al 2000, subdirector de Financiamiento del Cedesol de 1993 a 1993 a 1995. Bienvenido, querido amigo Ricardo Lerín, también de la casa. Gracias, mucho gusto y gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Así es. Bueno, ¿tenemos otro invitado? También tenemos a nuestro invitado, más bien, ya no hay que presentarlo, más bien hay que representarlo, ¿verdad? Leobardo Vázquez, licenciado en Economía por la UNAM, se graduó con mención honorífica. También posee estudios de maestría en Economía en la misma UNAM, con especialización en Economía Política y Financiera. En su carrera colaboró en distintas actividades de docencia e investigación, todas en la UNAM. Participa también en el proyecto Las Grandes Etapas de Desarrollo del Capitalismo, en donde aparece en calidad de coautor del libro El agotamiento del neoliberalismo y nuevo orden mundial emergente. Ay, ¿cómo ves, tocayo? Sí se apantalla eso, ¿eh? Además es cierto. Bajo la autoridad del doctor Alejandro Dabat, nada más, responsable del proyecto. Además de lo anterior, es profesor, miembro, colaborador y participante del programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo a cargo del doctor Jesús Rodríguez Vargas. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo del Tecnológico Nacional de México, impartiendo clases de teoría económica, finanzas y metodología de la investigación. Así que tenemos aquí dos gentes que tienen un background, tocayo, que ya para qué le seguimos con el asunto. Gracias. Pues bueno, finalmente queremos decir que son expertos en la materia y que tenemos mucho que escuchar y aprender de ellos. Así es, tocayo. Adelante pues vamos a empezar. Nuestra mesa de análisis del día de hoy es situación actual de la economía mexicana, verdades o falacias. Sí, así es. Bueno, mira, para introducir un poco al tema, aunque realmente aquí nuestros invitados nos van a explicar mucho mejor. Yo lo que veo, tocayo, no sé si coincidas conmigo,
veo la economía mexicana como una locomotora, ¿verdad? Que tiene 36 años yéndose, pero al despeñadero, ¿verdad? Sí, que no tiene quien la frene, desde luego, en sentido negativo. Entonces, difícilmente podemos esperar, ¿verdad?, que los últimos 7, 8 meses del nuevo gobierno, pues la economía puede ir para arriba. Por otra parte, nosotros sabemos que generalmente cuando entra un nuevo gobierno, pues los elementos económicos siempre son así muy difíciles de manejar, muy inciertos, y desde luego incertidumbres. ¿Sí? No se diga como en un gobierno como el que tenemos ahora de Andrés Manuel, que tiene muy puntuales algunos elementos en consideración, como es, por ejemplo, que él considera que el combate a la corrupción es altamente decisivo, ¿sí? En términos de la economía de México. Y por otra parte vemos que desde luego hay mucha gente, tocayo, a la que no le gusta, desde luego, la dirección que el país pudiera tomar, pues un poco más a mediano plazo. Apenas es incipiente lo que está haciendo Andrés Manuel, pero vemos que hay una gran cantidad de ataques en contra del gobierno que vienen de sus teóricos, de sus, ¿cómo se llaman?, intelectuales orgánicos, que decía por ahí algún intelectual muy prestigiado, ¿verdad?, que de 95 artículos que publican, ¿verdad?, de 100 artículos que se publican, 95, ¿verdad?, son en contra de Andrés Manuel y de la política económica que se está aplicando. Desde luego, tenemos que considerar que el estado de la economía en este momento pues no da para mucho, porque no ha venido en las mejores condiciones, ¿verdad? Por eso se ataca tan fuerte y se cree, se apuesta, ¿verdad? Las calificadoras también lo hacen, ¿verdad?, a que pues la economía se va a venir deteriorando más y que no va a crecer más allá del 1%. Hasta pareciera como si les diera gusto, ¿no?, que le fuera mal al país en la economía. Evidentemente que sí, tocayo, aquí nuestros invitados nos lo van a poder decir, pero desde luego que hay una pelea, ¿verdad?, hay una disputa, ¿verdad?, hay una disputa por la nación. Por ahí en los años 80 había incluso hasta un libro muy famoso, los años 70, ¿verdad?, en el que pues tratan de desprestigiar, tratan de hacer que se vea mal, pues incluso con los elementos que se manejan, incluso que vienen de las calificadoras internacionales, como el Financial Times y el Financiero, por cierto, y el, ¿cómo le dicen al periódico Reforma? Que hasta Deforma, ¿verdad? Que insisten en que las cosas sí pueden ir tremendamente mal. Andrés Manuel insiste, ¿verdad?, que no se consideran, por ejemplo, elementos como que quizás no haya el crecimiento deseado en este momento por razones lógicas, pero empieza a haber un poco más de desarrollo porque hay un poco más de repartición de riqueza, tocayo, ¿sí?, que la moneda está bastante apreciada y no se ha caído como se esperaba, ni como el señor Ursúa hubiera querido, por ejemplo, ¿verdad? El asunto de los salarios, tocayo, están ahora en una mejor situación, no obstante que, ojo, estaba leyendo hoy en la mañana a un analista económico que aquí los invitados conocen mejor, el doctor José Blanco, ¿verdad?, como estaba explicando en un artículo la semana pasada, en el que informaba cómo los salarios de México, ¿verdad?, están al nivel de Haití y de Nicaragua. Entonces, pues qué demonios está pasando, fíjate, a nivel de Haití y Nicaragua, cuando Haití y Nicaragua son países que están en el lugar 122, 125, ¿sí?, del desarrollo económico mundial, o como economías globales, ¿verdad?, cuando México es la 11ª economía del mundo. ¿Cómo es posible que paguemos 120 y tantos dólares de salario mensual, cuando, por ejemplo, en Costa Rica se pagan 500 y fracción de dólares, tocayo, en Uruguay por el estilo, en Chile? Bueno, ¿qué demonios está pasando? ¿Quién es responsable de toda esta situación, verdad? Entonces, mejor esperamos aquí que los analistas nos digan las cosas importantes. Así que, ¿quién empezar diciéndonos cómo ve el estado de la economía en este momento y qué posibilidad le encuentra, verdad? Adelante, por favor. Bueno, efectivamente yo quisiera comentar un poco que efectivamente estamos viviendo en un periodo, digamos, de transición, en el que con la llegada al poder de Morena y de López Obrador
se empieza a replantear el modelo de desarrollo económico. Un modelo de desarrollo económico que de alguna manera ha sido impuesto desde el exterior. Sin embargo, estos procesos de cambio, sobre todo cuando son o pretenden ser estructurales o de fondo, llevan periodos, digamos, de transición o de maduración. Hay que recordar que, por ejemplo, el periodo de desarrollo estabilizador, o una vez que entra en crisis el periodo de desarrollo estabilizador, que ya de alguna manera la gente ha escuchado, que se dio a mediados de los 50 y principios de los 60, que fue un largo periodo de desarrollo muy importante en términos del crecimiento del producto, de la estabilidad de la inflación, del tipo de cambio, en fin. Después vino un periodo, digamos, de transición, yo diría de casi toda la década de los 70s, 76, 82, y en 82 empieza lo que ya de alguna manera ya se sabe que fue este modelo de desarrollo o desarrollo neoliberal o hacia el exterior, y que de alguna manera hemos vivido los últimos 30 y tantos años en este modelo, digamos, de desarrollo o de crecimiento más que de desarrollo. Cuando López Obrador habla de que estamos llegando, digamos, al fin del neoliberalismo, es una metáfora de alguna manera, porque lo que quiere decir es que con una serie de medidas lo que se pretende es empezar a acabar con este modelo de desarrollo o de crecimiento, porque efectivamente lo que se ha observado es que en general creció aproximadamente el 2% en todo este periodo, y sin embargo no fue digamos lo suficientemente grande o dinámico como para que atendiera las grandes necesidades de la población. Entonces fue un crecimiento sobre todo hacia el exterior, no hubo crecimiento del mercado interno, hubo mucha desigualdad, y entonces de alguna manera estructuralmente tenemos una situación muy complicada que con algunas medidas que se han instrumentado no es fácil, digamos, empezar a cambiar este modelo de crecimiento. Es importante mencionar que, digamos, en este sexenio lo que se ha insistido y se ha mantenido es la estabilidad de los principales agregados macroeconómicos, que eso es muy importante, la autonomía del Banco de México, en fin, y que ahora como reto se ha propuesto la nueva administración crecer en el sexenio a un promedio del 4% en general. Y sobre todo lo más importante es no solo crecer, sino distribuir, que es el gran reto del país. Yo ahí lo dejaría un poco para empezar a comentar. ¿Usted cómo lo ve, profe Leo? Mira, en realidad estoy de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que comenta el profesor. Efectivamente, hay que tener en cuenta... Yo creo que hay que tener en cuenta varios factores, tanto internos como externos, ¿no? Uh-huh. En primera, ¿no? Efectivamente, en el contexto económico nacional, hay que tener en cuenta que México se encuentra en esa etapa de transición. Una etapa de transición nueva. Ha sido un año muy duro de trabajo, porque llegas y encuentras, digamos, la casa hecha un desastre, ¿no? Así es. Y empiezas a buscar dónde dejaron las cosas, ¿no? Dónde dejaron la sal, dónde quedó aquel zapato, dónde quedó aquella cocina, en qué circunstancias te dejaron toda la casa en realidad, ¿no? Eso es algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta que una de las metas del gobierno actual es la lucha contra la corrupción, ¿no? Ustedes recordarán que muchos programas sociales se han visto interrumpidos o muchos se han cancelado, ¿no? Que ha sido una crítica fuerte que se le ha hecho al gobierno actual. Pero tiene su razón de ser, porque muchos de ellos estaban muy podridos, muy fuertemente contaminados por cuestiones de corrupción, y por ahí se iba mucho dinero. De lo que se trata el gobierno actual de López Obrador es hacer gasto público, gasto social, pero gasto público y gasto social efectivo. No gasto público social simplemente inflacionario, simplemente deficitario. Esa es una cuestión muy importante. O de deuda, o con deuda externa, ¿verdad? O con deuda externa. Por ejemplo, el día de... ustedes recordarán que el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hace una conferencia de prensa, ¿no? Me parece muy interesante su conferencia de prensa. Se anima él solo, se avienta él solo, con nadie de su equipo de trabajo, ni acompañado de alguien más del gabinete, ¿no? Se avienta él solito y responde, que me parece, desde mi punto de vista, muy valiente, muy bien muchos de los puntos. Dejen claro muchas cuestiones, ¿no? La estabilidad macroeconómica, que ya mencionó el profesor, es fundamental, es una de las metas principales, y el gasto público efectivo para esta época. Pero en este año no se dio. ¿Y por qué no se dio? Pues precisamente no se ha dado del todo porque estamos en esa etapa de transición. Los próximos 5 años van a ser fundamentales.
van a ser fundamentales para el gobierno de López Obrador para saber si podemos llegar a un crecimiento del 4%. ¿no? Las estimaciones para este año en el 2, más o menos algunas calificadoras están dando entre el 1.6, el 1.5, ¿no? Por ahí más o menos. Me parece obvio, me parece considerable, no me parece que sea resultado de un mal manejo de la economía, ¿no? Recordaremos, hace unos días salió, por ejemplo, un artículo en la BBC de Londres, donde mencionaba si la economía mexicana se encontraba en recesión o a punto de estar en recesión, ¿no? Y mencionaba varios de los indicadores, entre ellos crecimiento económico, deuda externa, ¿no? Y la mayoría de los indicadores no se han disparado. El que más se disparó, ¿no? Por 2 puntos porcentuales, fue el crecimiento del salario real en México. Ese sí se disparó, 2 puntos porcentuales. Los demás se mantuvieron más o menos en la línea, ¿no? Inflación incluso bajó un poquito, ¿no? Que creo que es normal, ¿no? Por cómo se ha dado la dinámica de la economía. Entonces creo que no estamos en una etapa, desde mi punto de vista, donde México esté a punto de afrontar una recesión por términos internos. Ojo, habrá que ver qué onda con los términos externos. Los comentaremos más adelante. Simplemente por el momento, para tener en cuenta cómo puede ser el arranque de la economía para el próximo año, creo que hay puntos que hay que tener en consideración. Uno de ellos es tener en cuenta el nuevo fenómeno migratorio de México, ¿no? Eso va a ser muy importante, puedo abundar un poquito más allá después. México está en un periodo de migración que nunca se había afrontado así en su vida. ¿Por qué? Porque ahora México va a ser centro de la migración de Centroamérica para acá. Y aparte tiene la amenaza, o no la amenaza, digámoslo así, no quiero decir esa palabra que se malinterprete, de recibir migrantes de Estados Unidos ahora para acá. Es un problema serio. Y aunque no lo crean, muchos inversionistas, muchos mercados internacionales están a la vista de qué va a pasar con eso. Estamos también, todavía falta ver qué onda con el arranque de toda la cuarta transformación. Están esperando el modelo de negocio de Pemex, ¿no? Es un punto muy importante. Se está esperando todavía a ver qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio cuando se ratifique, cómo se va a ratificar, bajo qué aspectos se va a ratificar. Y él espera algo muy importante del paquete económico 2020, que se tiene que aprobar, se tiene que anunciar el 8 de septiembre. Todos esos son indicadores que la inversión, tanto nacional como extranjera, está esperando para ver cómo arrancamos en el 2020. Eso es algo muy importante. ¿Se va a llegar al 4%? No sabría decírtelo. Pero por lo general, retomando los argumentos que comenta el profesor, una economía que puede estar, digámoslo así, un poco sin arranque, un poco deprimida en el buen sentido de la palabra, las políticas de demanda agregada suelen tener efectos fuertes, ¿no? En el mediano plazo, incluso en el corto plazo. Si puede alcanzar un 4%, yo diría que es probable, ¿vale? Incluso, sí, es posible, incluso probable que se pueda alcanzar un 4%, a pesar del 1.6 que se crezca en este año. Muy bien, pues es el momento de irnos al primer corte, pero a mí me gustaría que nos explicaran, regresando a este corte, empezando por este asunto de la recesión. Se le ha atacado muchísimo a Andrés Manuel López Obrador ese punto, que nos pudieran ahondar un poquito más de eso, de qué se trata, sí, cómo va, sí. Y bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Amigos, ya regresamos. Estamos aquí teniendo una charla muy interesante con dos especialistas de la economía. Y dejaste una pregunta pendiente, tocayo. Sí. Entonces, así es, que nos pudieran explicar, o sea, para todo nuestro auditorio, la gente, algo con palabras sencillas que podamos entender,
¿Por qué se está amenazando y por qué se dice que probablemente México esté entrando en un periodo de recesión? ¿A qué se refiere? Y si es tan cierto esto, ¿verdad? Bueno, miren, para el público en general, lo primero que hay que comentar es que el Producto Interno Bruto es una de las variables más importantes de la actividad económica, porque digamos que técnicamente se define como es el conjunto de bienes y servicios de demanda final que se generan en un periodo determinado de tiempo, en un año, por ejemplo. Entonces, la evolución de este Producto Interno Bruto o de la riqueza que se genera de bienes y servicios en un país en un año, pues obviamente va indicando cómo va la actividad económica. Aunque hay otros agregados macroeconómicos que hay que considerar para conocer la situación. Específicamente cuando se habla popularmente, digamos, de recesión, es cuando se considera que hay 2 trimestres en que el Producto Interno Bruto no crece. 2 trimestres, digamos, consecutivos. Esto normalmente se utiliza en Estados Unidos. En el caso de México y del resto del mundo, se considera efectivamente esos 2 trimestres, pero comparados con el trimestre del año inmediato anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el primer trimestre efectivamente hubo una desaceleración de la actividad económica en México en el primer trimestre, medio por el INEGI, de enero a marzo, de el 1.5%. Aquí tengo el dato. Perdón, disminuyó 0.2% en términos reales respecto al último trimestre del año pasado. Sin embargo, con respecto al primer trimestre del año anterior, al contrario, creció un 0.1%. ¿Qué significa esto? Que aunque nosotros tuviéramos que en este segundo trimestre, que el dato se conoce hasta agosto, en que cayera el trimestre, digamos, el Producto Interno Bruto en ese trimestre, de todos modos, en este primer trimestre no hubo una desaceleración. Pero no hubo no cayó con respecto al primer trimestre del año pasado. Claro. Si efectivamente cayera en este segundo trimestre con respecto al segundo trimestre del año anterior y después en el tercer trimestre con respecto al tercer trimestre del año anterior, entonces sí podríamos estar hablando de una recesión. Ahorita no hay una recesión, hay una desaceleración de la actividad económica que es muy distinto. Y que las expectativas de crecimiento, como ya lo comentaba el compañero, que se fijaron entre 1.5 y 2, algunos hasta 2.5, pero para términos de finanzas públicas se determinó hasta el 2, efectivamente las expectativas hablan de 1.5, pero ya el compañero comentó lo que ha significado este ajuste en términos del combate a la corrupción, que ha, digamos, detenido un poco el gasto, que es quien finalmente arrastra la inversión privada y entonces genera pues que el crecimiento del producto y una serie de variables. Uh-huh. Algunas revistas especializadas, por ejemplo en Estados Unidos y en otras partes, hablan de que para que haya recesiones no solamente que caiga el producto, ya digamos, no solo en términos de lo que yo ya comenté, de caídas de cada trimestre, sino sobre todo, si hablamos en términos de una recesión, sería observar el Producto Interno Bruto, pero además el consumo, la inversión, ver cómo va la inflación y el empleo, cuando menos, para entonces estar observando que efectivamente haya una recesión. Ya inclusive algunos articulistas, por ejemplo, Enrique Quintana en El Financiero, que ha sido un crítico de López Obrador, que inclusive hablaba de que si llegaba López Obrador habría una caída de la inversión, de evaluaciones, caída de la bolsa de valores, en fin, ya han reconocido que efectivamente no nos encontramos. Como un analista, digamos, que es especialista en el medio, digamos, de la prensa escrita, él mismo lo reconoce. Pero independientemente de eso,
este punto es importante. No hay recesión en términos de la desaceleración de la actividad económica o del producto en estos trimestres, sino sobre todo que los demás agregados, como ya comentaba el compañero, por ejemplo, no solo la cuestión de la inflación, sino del salario, se han mantenido muy bien. Inclusive las expectativas de inflación se habla del 3.5 menores a las del año pasado, que fue como del 4%. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, ¿cuál podría ser? Entonces, no estamos en recesión, estamos en Hay una desaceleración de la actividad económica, una ligera desaceleración de la actividad económica. ¿Y específicamente cuál es la diferencia? En que, digamos que que hablar de recesiones porque ya nos enfilamos a una crisis. Muy grave, ¿no? Una crisis. Aquí no. Aquí, en la medida en que maduren los proyectos de inversión, que por ejemplo ya el compañero comentaba, Leo. Y aquí una vez que se dio ese ajuste en el gasto, por cuestiones de evitar la corrupción y alinear programas y todo eso, empiecen a soltarse el gasto, empiecen a madurar los proyectos de inversión, seguramente no vamos a terminar tan mal este año, en términos de que el producto, si no crece al 2, a lo mejor crece al 1.5, 1.6, y que el otro año tenemos posibilidades de que la economía entonces ya llegue a crecer al 2 y podamos entrar en una ruta de crecimiento del producto y sobre todo de desarrollo. Gracias. Sí. A ver, maestro Leobardo, yo le quería preguntar esto. Dígame. Y entonces, ¿hay posibilidad, digamos, de que el gobierno ayude a detonar más el crecimiento económico, a frenar un poco esta desaceleración? Porque, como vemos algunos analistas ahí, casi estarían acusando al gobierno actual de que es el responsable de la desaceleración económica. Yo entiendo que algo puede hacer para frenar este proceso, pero a ver usted cómo la ve. Yo creo que sí, me parece que la mano del gobierno o del Estado en este sentido va a ser fundamental. ¿Por qué va a ser fundamental? Mire, si bien, y creo que tiene mucha razón el compañero, en realidad no hay datos suficientes, o sea, no hay datos para comprobar, para asegurar que México está entrando en una recesión económica. Precisamente, hoy también salió una columna de Enrique Quintana, donde Enrique Quintana menciona por qué no es recesión, ¿no? Y da un argumento un poquito simple pero interesante, ¿no? Dice, miren, Estados Unidos mide más o menos, Estados Unidos, cito, la medición a la norteamericana compara normalmente datos desestacionalizados de trimestres consecutivos, los anualiza y los compara, es decir, está comparando datos, por ejemplo, del trimestre de enero, febrero, marzo con los de abril, mayo, junio. Entonces, con esta medición que hace Estados Unidos, dice México sí está en recesión. Sin embargo, con los datos que como usualmente los usamos nosotros, ¿no? Comparando el trimestre con el trimestre del año anterior y así consecutivamente, vemos que los datos no soportan eso, ¿no? En realidad no estamos en una recesión, ¿no? Una desaceleración, es decir, aceleración más pequeña, crece un ritmo menor, por así decirlo, ¿okay? ¿Por qué es fundamental la mano aquí del gobierno en este sentido? Bueno, va a ser fundamental porque en este sentido, la estabilidad macroeconómica que le pueda dar para de esta forma invitar o dar mejores expectativas a los capitales tanto nacionales como internacionales se vuelven fundamentales. Y dos, porque aquí el manejo del gasto público también puede ser muy importante para detonar las políticas de demanda agregada que pueda utilizar el gobierno, no solamente en la infraestructura, como es una base fundamental, la refinería de Dos Bocas, ¿no? que es un proyecto muy importante, incluyendo lo del tren Maya, ¿no? Claro, esas dos partes en el gasto público de infraestructura del gobierno de López Obrador es una parte fundamental, ¿okay? Aparte de eso, obviamente, lo que se puede utilizar como gasto social, que detone el consumo de las familias, que detone el consumo de las personas, una parte importante, ¿no? Y eso empieza a generar lo que dirían los keynesianos un efecto multiplicador, ¿no? Y es más o menos lo que tiene que hacer. Sí, efectivamente, va a ser fundamental. Pero aquí hay algo muy importante que me gustaría apuntar. El miedo a una recesión, creo que en realidad no es tanto interno como sí lo debe de ser externo. ¿Por qué? Hay fenómenos fundamentales en la economía internacional que apuntan más a una recesión que lo que esté haciendo el propio gobierno mexicano. En realidad, el problema es cómo lo van a presentar los medios de comunicación. Eso es algo muy importante. ¿Cómo lo van a presentar los medios de comunicación? En el contexto internacional ya hay temor de una posible recesión internacional en el sentido
En primera, por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a afectar en el mundo? Que por cierto se ha moderado un poquito, ¿no? Como que ya... Sí, Trump. sí, porque saben lo que pueden provocar, se Claro, sabe lo que sí. se puede provocar y es fuerte. Sí. Pero los indicadores, hay indicadores más duros para una recesión del contexto internacional que del contexto mexicano. El problema es que no se presenten así. Que no se presentan así los datos, ¿no? Que los quieren manipular en ocasiones, hay que decir las cosas como son. Hay partes importantes, por ejemplo, la situación en Medio Oriente, el desarrollo, el avance del neofascismo en Europa, en Sudamérica, obviamente la decaída del modelo neoliberal en términos mundiales, ¿no? La reconfiguración del nuevo orden mundial, cuestiones que pueden apuntar más a una recesión internacional que lo que propiamente haga México adentro. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar? Si el contexto internacional apunta a una recesión mundial o a una desaceleración mundial, incluso en ese sentido creo que las políticas de gasto público de López Obrador tienen más sentido todavía. Se vuelven más congruentes incluso todavía. Sí, sí. A ver, yo le quería preguntar algo aquí a Ricardo. Escuchaba por ahí en días pasados una persona que nos escribió que decía: no, hombre, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que antes, en el sexenio pasado, a fines de sexenio, había más dinero que circulaba y había más actividad económica, y en cambio ahora todas las cosas están detenidas y todo? Yo le digo, un poco desde mi ignorancia económica, le digo, pues yo lo que creo es que se veía mucho dinero aparentemente, o había más circulación y la economía no estaba tan detenida, eso relativamente, ¿verdad? Pero yo creo que fue a costa de un grave endeudamiento, ¿eh? Entonces, dígame si estoy en lo correcto, porque yo creo que nos fuimos hasta la pared de enfrente a nivel de endeudamiento. Pues claro que parece que había dinero, pero era dinero prestado. Ahora dígame si estoy equivocado para que la gente sepa. ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, digamos que en el sexenio pasado el crecimiento de la deuda pública llegó creo que al 50% de puntos del Producto Interno Bruto, cuando andaba en el 40 al inicio del sexenio, o 38, o sea, creció como 12 puntos porcentuales del PIB, que eso es muchísimo. Una prioridad del gobierno actual es no endeudarse, que eso, digamos, era algo que se le criticaba, que a los posibles gobiernos, digamos, de izquierda o de centroizquierda, en fin, o inclusive, sí, a gobiernos claramente de izquierda en América Latina, de que llegaban y que luego endeudaban a los países, ¿no? Inflaciones muy altas y de ahí problemas con la inversión y una serie de cosas. López Obrador llega con una política para efectivamente combatir la corrupción, como ya lo comenta el compañero, como una cuestión central. Y la otra cuestión es el equilibrio, digamos, no solo en los agregados macroeconómicos, sino especialmente en los ingresos y egresos del gobierno federal, para decirlo muy rápido. Entonces, cuando llega López Obrador y este nuevo gobierno, efectivamente hay una reducción en el gasto público, porque lo que se está buscando es empezar a detectar, digamos, los focos de corrupción, por ejemplo, consolidar las compras en un solo organismo y a través de una dependencia. Sí. Todo eso no es fácil. Si ustedes, yo al menos he tenido experiencia en el sector público, ¿cómo se hacía? Bueno, sí, cada dependencia lo hacía a través de oficialía mayor, en fin, o de las oficialías mayores, pero pues era una corrupción que yo creo que ahí sí iban bueno, ya está hasta por ahí en indicadores internacionales de cómo ha crecido la corrupción en México y en qué nivel nos encontramos. Ahora, es cierto, efectivamente hubo un ajuste en el gasto del gobierno federal, por también la reorientación de los programas, ¿sí? Algunos han criticado de que a lo mejor se les ha pasado la mano en algunos sectores, en otros. Puede ser, sin embargo, no te podrías poner, digamos, en unos meses a detallar en qué sectores no había corrupción y en cuáles no, en fin, sino, o digamos, empezar a negociar, tampoco, ¿no? Porque lo que se trataba es de tajo empezar a atacar a la corrupción. Entonces,
sí, efectivamente tuvimos ese problema los primeros meses. Creo que ya ahora el gobierno federal está empezando a gastar y a empezar a licitar, por ejemplo, medicinas, una serie de artículos necesarios para la operación del gobierno central y de las dependencias, obviamente. Y eso obviamente ya se comentó, un arrastre, obviamente incrementa el consumo. Y por ejemplo, en el caso de la inversión en infraestructura, pues también, obviamente, la inversión del sector privado para, por ejemplo, para vivienda, para otro tipo de actividades. Entonces, creo yo que en la medida en que el gobierno empiece a avanzar con sanear los distintos programas, agilizar compras, en fin, el gasto va a empezar a subir, va a haber, digamos, más derrama económica y obviamente empezar a circular y a tener un efecto, como ya comentó el compañero, multiplicador de la inversión, como dicen los neokeynesianos, para que entonces empiece a reactivar la economía. Creo yo que efectivamente el gobierno López Obrador está pensando en un estado, digamos, que sea dinamizador de la actividad económica, y un poco lo que ya se ha comentado en otros programas, el que la iniciativa privada participe también en forma complementaria en asociaciones público-privadas, con el capital también externo. Ya se habla de inversión, por ejemplo, China, que eso también es importante diversificarla. Y lo otro que quería comentar con el compañero, efectivamente, si hubiera una desaceleración y una recesión de la actividad económica internacional, pues evidentemente impactaría en el caso mexicano. Otro, en ese sentido, un elemento importante, además de la guerra comercial entre Estados Unidos y México, lo que pasa con la Unión Europea, que parece que hay un problema de desintegración y de problemas económicos. Obviamente, ¿qué va a pasar con la actividad industrial en Estados Unidos? Porque obviamente tiene un efecto importante, porque bueno, pues somos el 80% de la y además el que se apruebe, que yo creo que todo indica que sí se va a aprobar, pero que la actividad económica y en particular de la industria en Estados Unidos también va a ser muy importante, para que entonces sí tenga alguna repercusión en México. Y como ya decía el compañero, es importante el gasto que pueda hacer el gobierno mexicano para reactivar la actividad económica. Amigos, bueno, tenemos que irnos a otro corte, pero también regresando nos gustaría también pues que nos platicaran acerca de cómo ven ustedes el papel que están jugando los empresarios mexicanos, cómo lo ven, qué tanto influye Alfonso Romo, lo ven bien, lo ven mal, Carlos Slim. Hay mucha incertidumbre de parte en la población, que nos dicen, por un lado, que esos empresarios no están apoyando, pero hay otros que dicen, no, sí hay empresarios que están entrándole a la apuesta de la cuarta T. Pues nos vamos a un corte. Pero incluso el propio Carlos Slim, él está apoyando, está trabajando. Así es. Pues nos vamos a un corte y regresamos.
Regresamos, amigos, a la mesa de análisis de puntos suspensivos. Estamos aquí discutiendo cosas muy importantes para entender qué está sucediendo realmente con la economía de México. Y como pusimos de título aquí a nuestra plática, verdades o verdad o falacia, ¿verdad? Es decir, la verdad o la mentira. Y aquí se están diciendo pues cosas muy verdaderas, tocayo. Le hiciste una pregunta sobre la participación de los empresarios a... Sí, y que nos gustaría que nos aclararan, a ver ustedes cómo lo ven, la cuestión de Alfonso Romo, qué tan importante es. Se dice por ahí que empresarios apoyan, otros ya se han retirado, que sus inversiones, ¿es cierto o no? ¿Ustedes cómo ven? Bueno, miren, desde mi punto de vista, voy a poner un ejemplo muy particular, ¿no? Renuncia a Ursúa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Los mercados reaccionan, baja un poco el tipo de cambio, ¿no? Bueno, más bien se devalúa un poquito la moneda, se deprecia un poquito la moneda, los indicadores del IPC, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores, también se ven afectados más o menos, ¿no? ¿Qué pasa el otro día? Al otro día no pasó nada, todo el mundo siguió subiendo normal, no se retiraron capitales, no hubo fuga de capitales, no hubo fuga de dinero, no se siguió devaluando el peso. Y a comparación de eso, hubo fenómenos que le pegaron más a la bolsa, que le pegaron más al peso anteriormente. Por ejemplo, por ahí hubo el 13 de febrero una caída fuerte por los indicadores que presentaba Banorte y América Móvil en bolsa, ¿no? Que no era lo que se esperaba. El 31 de mayo, por ejemplo, cuando Trump dice que el 5% total de las mercancías mexicanas, eso sí le pegó a los dos, al peso y a la Bolsa Mexicana de Valores. La lucha comercial entre Estados Unidos y China y cuestiones así que le pegaron más que lo de Ursúa, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué estas variables o estos fenómenos internacionales le pegan más que este tipo de cuestiones cuando se va a Ursúa? ¿Saben por qué? Porque para mí esto demuestra que al menos los capitales nacionales tienen confianza en el proyecto de López Obrador. Y están esperando. Ellos saben la situación que se encuentra ahorita el gobierno, que fue una parte de estructura, una parte de cambio, y que se está esperando que se echen a andar estos proyectos, este fenómeno, digamos, este proyecto macroeconómico, para entrarle con todo. Por eso no se van. Y en realidad sí hay confianza, aunque a muchos les duela, sí hay confianza de parte de muchos sectores capitalistas dentro de México y de fuera en el proyecto López Obrador. Respecto a Alfonso Romo, a mí me parece que Alfonso Romo representa uno de los eslabones fundamentales del gobierno mexicano, del actual gobierno mexicano con el sector empresarial. Y el sector empresarial en esta fase histórica del capitalismo mexicano está jugando otra vez un papel fundamental, ¿no? Va a ser muy difícil sin el apoyo de los capitales mexicanos y de la inversión extranjera en ese orden de prioridad que realmente México pudiera alcanzar las tasas de crecimiento del 4%, porque no todo va a ser inversión pública. En alguna ocasión yo recuerdo una declaración del doctor Gerardo Esquivel, que ahorita está en el Banco de México, cuando dice, lo que estamos buscando con nuestro modelo no es un Estado gordo que sea dueño de muchas empresas. No, queremos un Estado que dirija la economía sin ser dueño del capital. Que dirija la economía sin ser dueño de empresas, sin ser dueño de este tipo de cuestiones como había en los años 70, en los años 60. Históricamente el momento es distinto. Históricamente creo que se busca una estrategia parecida a la que le ha hecho, por ejemplo, guardando las debidas proporciones, China o Rusia, donde el Estado dirige la economía sin ser propiamente dueño de muchas empresas, ¿vale? Es algo así, ¿no? Las empresas, el capital, se le va a seguir otorgando su propiedad o su manejo en realidad al sector privado, ¿no? Pero es un sector privado que incluso ellos ya se hartaron del modelo neoliberal y de la corrupción mexicana, que fue algo muy importante, ¿no? Que es muy importante, y ahí es donde tiene particular importancia este contexto. A ver, Toca, déjame hacerle una pregunta aquí también a Ricardo. Ya que tocó aquí el maestro Leobardo el tema de Ursúa y su tontería esa de renuncia que mandó a los medios de comunicación con un chamaco de preparatoria ahí que hace berrinches y enoja. Bueno, sí, hay gente que está muy enojada y dice que es un Judas. La verdad es que lo que sorprende es que pareciera que todo el tiempo que Andrés Manuel estuvo en su campaña informando sobre el aeropuerto, sobre la refinería de Dos Bocas, sobre el Tren Maya, ¿usted pareciera que
pues que él no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y por otra parte, pues soy muy tonto, ¿verdad? Soy muy tonto que 7 meses después diga que él es neokeynesiano, por ahí apareció en el periódico Proceso, ¿verdad? Pero que neokeynesiano, pero sin embargo entiendo que no le agradó el proyecto del nuevo aeropuerto, el proyecto de Dos Bocas. Entonces, bueno, ¿qué clase de neokeynesiano es? Porque entonces, ¿en qué va a invertir el gobierno? ¿A qué se va a dedicar? ¿A hacer fábrica de bicicletas? ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Se afectó mucho su renuncia? ¿Sí pegó? Bueno, ya el compañero comentó, realmente no tuvo un impacto significativo en las principales variables macroeconómicas. Recuerden que a quien se le eligió como presidente y titular del Ejecutivo Federal es al presidente de la República. Él pone los ministros, a los secretarios. En el caso de la Secretaría de Hacienda, por ser muy sensible, tanto obviamente para la inversión nacional e internacional, pues era necesario que pusiera a alguien experimentado, conocido en el sector, y era él. Sin embargo, ahora el nuevo titular también es un agente experimentado, es un alumno de él, tiene prestigio, y se van a dar cuenta que en una semana o en días, pues ya va a ser parte de la historia y del anecdotario. Ahorita está pues muy fresco, sobre todo por la entrevista que le hicieron, que sale ayer en la revista Proceso, que por cierto, en su renuncia habla de posible conflicto de interés de una persona X que pareciera que fuera el jefe de la oficina de la presidencia, y luego en la entrevista lo menciona. Sin embargo, dice que no le consta. Que no le consta. Inclusive por ahí un articulista en el Universal hoy lo comenta, de que cómo es posible que diga que haya un posible conflicto de interés y luego después en la entrevista que hoy le hacen en un proceso que sale ayer en la edición de ayer, dice que no le consta. Ya desde ahí creo yo que ya no es alguien serio en ese sentido. Yo pienso que la gente debe estar tranquila, ya el compañero mencionó y ya podemos ver, digamos, desde el mismo día. De hecho, yo creo que López Obrador sabía, ya se la esperaban, porque el cambio fue unas horas después y eso estabilizó, digamos, los mercados. Los mercados es los capitales, es los empresarios al final. Ese es a lo que estamos hablando. Cuando hablamos de los mercados son, bueno, obviamente es oferta y demanda, pero en el caso de la oferta, quienes la generan, la actividad industrial, comercial, de servicios, en fin, pues son los empresarios. Y ahí, como ya comentó el compañero, efectivamente están con el proyecto en general de López Obrador, porque están viendo que si la economía crece al 4%, obviamente hay actividad, pues hay empleos, ellos pueden reinvertir, en fin, y no corre riesgo sus capitales, tanto los nacionales como los internacionales. A lo mejor tuvieron algunas dudas con la cancelación del aeropuerto, pero con la estrategia del nuevo aeropuerto y con la negociación que se hizo después con la emisión de bonos que se había hecho y que se negoció con los tenedores de manera eficiente, pues se disipó ya, digamos, ese riesgo. Entonces, ahorita ya lo importante sí es arrancar los nuevos proyectos. En el caso del Tren Maya hay que avanzar. Bueno, sé que se está en espera de la evaluación del impacto ambiental. Hay que esperarlo y a partir de ahí arrancar el proyecto, y algunos otros que lo que van a hacer es efectivamente detonar la inversión pública y de ahí el arrastre que tendrá para la inversión privada. Y yo solo comentaría, digamos, no es mi idea ni mi interés tratar de definir qué tipo de capitalismo o de economía se está definiendo, pero por ahí alguien habla de una economía mixta, por ejemplo, o de efectivamente un Estado más eficiente, o que regule la actividad económica también, no solo a través de, digamos, no solo a través del gasto, sino y de la inversión, sino también pues de dar certeza jurídica a la inversión y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, yo diría para terminar que
el empresariado en general está con el proyecto, los grandes capitales, en fin. El tema va a ser si a futuro, para crecer y financiar los programas sociales, basta con los recursos que el ajuste está permitiendo y avanzar en la corrupción para que tengamos financiamiento de esos programas. O si se requiere de algún otro tipo de mecanismo, por ejemplo, una reforma fiscal, que aunque yo sé que actualmente López Obrador no se la ha planteado, porque a lo mejor es muy pronto, yo creo que en el tercer año o cuarto ya se puede ir planteando la posibilidad de una reforma fiscal que permita inyectar recursos frescos a la actividad económica, pero que además sirva como como estrategia de redistribución de la riqueza, que es un mecanismo que normalmente se utiliza, pero bueno, esa es una cuestión que hay que analizar porque también tiene un efecto político y social, no solo económico. De hecho, hay algunos economistas que han sostenido esta hipótesis o esta versión de que se puede crecer sin inversión extranjera. ¿Es posible? Bueno, no, miren, no, yo creo que, no creo. Casualmente hice yo mi tesis sobre la inversión extranjera en México, y cualquier economía para crecer necesita inversión extranjera, pero no cualquiera. Lo fundamental, no cualquier inversión. Lo que hay que promover es la inversión extranjera directa, no digamos la que se canaliza al mercado accionario o a la especulación o de portafolio, ¿no? Sino a la que genera empleo, y tiene un arrastre sobre diversas actividades y ramas de la actividad económica. Entonces, no hay ninguna economía en el mundo ahorita, actualmente, que crezca con inversión solamente o exclusivamente nacional. Se requiere de la inversión extranjera directa, hay que promoverla en sectores claves de la actividad económica donde se requiera de manera directa o complementaria con la inversión pública y sobre todo con la inversión privada, nacional. Sí, oye, Leobardo, ¿y tú cómo ves el asunto de la refinería de Dos Bocas? ¿Tú crees que es correcto? Claro, eso está relacionado con todo el problema de Pemex, ¿verdad? Claro. Que pues hay que considerar que nos lo dejaron destruido y endeudado, ¿sí? Pero sí será correcto, porque parece ser que también el señor Ursúa se fue cuestionando el proyecto de Dos Bocas. Andrés Manuel dice que hay que tener independencia económica y ni se hable de la gasolina. Entonces, ¿tú cómo ves el proyecto Dos Bocas? O de Pemex en general, del rescate que está planteando Andrés Manuel, ¿cómo la ves? Mira, lo puedo abordar desde varios puntos de vista. Creo que una parte fundamental es importante entender. Ursúa dice que él se va porque encuentra que no le dan evidencia clara, ¿no?, sobre los proyectos públicos, ¿no? Ursúa es matemático, ¿no?, de formación, es un econometrista, muy buen econometrista. Creo que es una persona honesta, más o menos honesta, pero cuando él dice no encuentro evidencia, cuando tu formación de 30 y tantos años te demuestra que más bien tú quieres un modelo econométrico, que es un modelo matemático, y si no te lo dan es porque no hay evidencia, ¿no?, pues deja ver muchas cosas de él. ¿A qué voy con esto? El proyecto de Dos Bocas ha sido criticado por muchos sentidos, pero tiene lógica fundamental, y tiene lógica fundamental por algo, ¿no? En primera, porque como inversión pública es un proyecto detonante muy fuerte, ¿no?, para México, ¿no? Una refinería detona mucho porque el eslabonamiento dentro de la construcción es muy alto. A pesar de que la apertura comercial ha ido bajando ese eslabonamiento a niveles muy pequeños, sin embargo, si se focaliza bien la inversión pública de la refinería de Dos Bocas a capitales nacionales en la medida de lo posible, puede tener un detonante muy importante. Ahora, en el otro sentido, en el sentido de la independencia energética, creo que es una muy buena estrategia. ¿Por qué? Lo han criticado por el medio de que no, es que el petróleo ya no da. Ahorita lo nuevo son las energías renovables. Bueno, sí es importante detonar las energías renovables, pero eso no crean que en 2 años ya se va a sustituir el petróleo por energías renovables. Todavía va a tardar un muy buen rato.
Recuerden que se hallaron nuevos yacimientos petroleros en México, ¿okay? Más o menos terminando el sexenio de Peña Nieto y empezando el López Obrador, muy buenos, ¿no? Llegaron a ser considerados la cuarta reserva internacional de petróleo más grande del mundo y no están en aguas profundas. Entonces es posible explotarlos, sí, es necesario explotarlos. Casi superficial. Que se llaman aguas someras, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista económico es mucho más factible exportar mercancías con un alto valor agregado, como pueden ser gasolinas, que exportar el petróleo crudo. Entonces sí tiene razón. Si todas las demás refinerías que estaban trabajando al 50, al 30, al 20%, las pones a trabajar al 80% junto con una refinería nueva, obviamente que tiene un impacto muy importante, no solo en la balanza de pagos, o sea, en lo que entra y lo que sale de mercancías, ¿vale? Sin que por eso México sea dependiente del petróleo otra vez como en los años 70 o 80, sino que también tiene un fuerte impacto en la dependencia energética de México hacia el exterior, porque México dejará de importar gasolinas, que es la idea, y que más o menos entre el 80 y el 90% de las gasolinas que se consumen en México sean producidas adentro, ¿no? Y todavía se alcanza a importar un poco más de gasolinas. Creo que de esa manera es fundamental. ¿Por qué no le gusta a muchas personas? Y eso vamos a hablarlo claro, ¿no? Como citando a uno de mis profesores, pues porque estos proyectos pisan callos, como se dice por ahí. Pisan callos. Hay gente que no le gusta, hay capitales internacionales que no les gustan porque tenían expectativas de entrar como capitales privados al sector petrolero mexicano. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Pemex, yo me pregunto a mí mismo, o sea, hay negocios que sabemos que en México son muy fructíferos, ¿no? El negocio de la comida, ¿no? El negocio del alcohol, de la diversión también, pero también el negocio petrolero. Quiero que me digan ¿qué se necesita para quebrar una empresa petrolera? Cuando eres la única empresa petrolera en un país, ¿qué se necesita? Yo me imagino que no sé si sea muy difícil quebrarla o por qué la puedes quebrar. Ordeñar todo el tiempo la vaca y no darle de comer. Una terrible perversión. No darle ni nada. No me atrevería, no quiero dar muchos argumentos porque no tengo datos precisos en este momento, pero efectivamente creo que el sexenio pasado fue un sexenio de ordeña a Pemex, de ordeñala hasta que te la acabes. Incluso les costó trabajo, ¿no? Sí, y el de Calderón también, Calderón no canta mal las rancheras. Compañeros del sector público me dicen, es que es echarle dinero malo al dinero bueno al malo. Pero realmente Pemex, yo recuerdo hace algunos años cuando salía una revista conocida que sale en junio sobre las 500 empresas más importantes, ¿no? Siempre antes de impuestos eran los que tenían los flujos de efectivos más altos. Claro. Más altos en México, ¿no? Y eso era importante. El régimen fiscal era lo que muchas veces lo que las asfixiaba. Las asfixiaba, ¿no? Entonces creo que para mí sí es viable rescatar a Pemex. Para mí sí es viable la refinería de Dos Bocas. Por las dos cosas, por la onda del tratamiento de la política en México de gasto público y por lo que puede traer en un futuro. Así es, pues bueno, amigo, la verdad es que un tema muy interesante. Queremos agradecerle a todas las personas que han estado con nosotros. Ha llegado el momento de tener que despedirnos, pero bueno, le pedimos aquí al licenciado Ricardo y al maestro Leobardo que pues lo que gusten decir, como gusten cerrar con algún mensaje que quieran dar a todo nuestro auditorio. A ver si quieres yo para que ya te cierre. Gracias. Bueno, yo creo que efectivamente si hay una ligera desaceleración de la actividad económica es coyuntural. No estamos en una recesión, ni mucho menos en una crisis, ni mucho menos que la renuncia de un secretario de Hacienda, por muy importante que sea, va a desestabilizar la situación económica. No solo es la parte nacional, ya comentó el compañero que introdujo la parte internacional, que también es muy importante, y que si se da esta situación internacional, pues obviamente va a tener un impacto negativo en la actividad económica nacional y hay que ver ahí qué tratamiento se le da y también cómo el gobierno lo maneja y qué política económica instrumenta para contrarrestarla y poder sortearla y salir de esa situación y poder emprender la ruta del crecimiento y sobre todo del desarrollo. Creo que sí hay posibilidades de que la economía pueda crecer al 4% con la participación activa del sector privado, nacional y de inversión directa extranjera en algunas actividades. Efectivamente, lo ideal sería que los proyectos estratégicos sea sobre todo de componente nacional
para garantizar la soberanía, la derrama económica hacia distintos sectores, el que por ejemplo una carretera o un puente o una obra de infraestructura se financie con recursos nacionales y sobre todo del sector público, bueno, es importante porque garantiza cierta tarifa, una serie de cosas, pero bueno, no en todo puede estar el gobierno federal y el sector público invirtiendo, tiene que priorizar, ver en qué proyectos como el de el Tren Maya, el proyecto interísmico o el de Dos Bocas, el aeropuerto, y algunos otros que tienen que canalizarse. Sí se tiene que cuidar la parte de la licitación, la contratación, los estudios de impacto ambiental, y sobre todo terminar, por ejemplo, el de la refinería de Dos Bocas, hay que tratar de terminarla lo más pronto posible. Yo sé que es un proyecto que tarda 3-4 años, ¿sí? Y que a lo mejor se estará licitando el próximo año. Hay que hacerlo evidentemente con la mayor celeridad, pero también cuidando cuestiones ambientales y sobre todo la contratación para evitar de mayor transparencia. Transparencia y sobre todo eficiencia también, para que empiece a funcionar y avancemos una ruta de mayor independencia en términos de por ejemplo, en este caso, pues no podemos estar siendo grandes productores de petróleo e importando gasolinas, ¿no? Entonces es una cuestión de soberanía energética y sobre todo de soberanía como país. Entonces la situación, insisto, no es como la pintan muchos de los analistas, de los articulistas. Yo creo que tienen más bien intereses de otro tipo y lo podemos ver con los principales agregados macroeconómicos, no solo el Producto Interno Bruto, sino algunos otros que ya se comentaron. Y que pues estén tranquilos, la renuncia de una persona, como el caso del secretario de Hacienda, no está desestabilizando ni mucho menos la actividad económica, y espero yo que no terminemos, digamos, al 1.3 o 1.2 del Producto Interno Bruto en este año, sino sea al 1.6, 1.7, y que permita para el otro año, ya el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL hicieron estimaciones, no están, digamos, tan decepcionantes como ya lo han mencionado algunos articulistas. Sin embargo, aún así se habla de crecimientos por arriba ya de los de este año para el 2020, y que podamos emprender la ruta de crecimiento y sobre todo de abatir la desigualdad, que esa es la cuestión. No solo crecimiento económico, sino desarrollo, que significa redistribuir la riqueza y abatir la desigualdad. Que se reduzca, ¿no? Que se reduzca la brecha, ¿no? Claro. Así es. Muy bien, gracias. A ver, maestro. Sí, complementando lo que decía el compañero, realmente tenemos que recordar que las tasas de crecimiento promedio del PIB, ¿no?, en los sexenios pasados del neoliberalismo, ¿no?, pues rondaban el 2%. Se ve raro lo que digo, pero creo que cualquier cosa después del 2% es bastante ganancia. Y si la economía mexicana este año, una economía mexicana donde a lo mejor no se ha echado a andar todavía de fuerte, el proyecto de la Cuarta Transformación está creciendo al 1.6, al 1.5, ¿no? Esperemos, como dice el compañero, que lleguemos al 1.7. Señores, no está tan mal como los sexenios anteriores, vamos a esperar el segundo y tercer año cómo arranca esto. Yo sí lo veo posible que si arrancan los proyectos se crezca a tasas mayores del 2%. No hay problemas inflacionarios ahorita, ni siquiera se han mencionado, está por abajo de la inflación, ¿no?, incluso la inflación esperada. Vamos a ver cómo evoluciona ya con tasas de crecimiento mucho más altas, que de todos modos yo no creo que haya problemas inflacionarios fuertes, y creo que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquellos que estamos comprometidos con una visión un poco más crítica, ¿no?, con una visión un poco más crítica hacia todos los aspectos, no solamente hacia los aspectos neoliberales, sino también al proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador, y creo que también tenemos que tener cuidado cómo se presenta la información, cómo se presentan las cifras, de quién vienen esas cifras, de quién viene ese tipo de información, ¿no?, para tener las expectativas un poquito más objetivas, ¿no?, un poquito más, no quiero decir correctas, simplemente un poquito más objetivas. Algunos compañeros me comentaban, compañeros de mucho respeto que no son economistas, incluso familiares, ¿no?, es que esto no jala, es que no veo claro, es que para eso
para eso votamos y no vemos nada, ¿no? Pero en realidad sí se han hecho cosas, ¿no? Sí se han hecho cosas. Claro. Y claro que se están haciendo cosas y claro que van a llegar cosas, ¿no? Pero todo lleva su tiempo, no es un mago la cuarta transformación para cambiar las cosas de la noche a la mañana. Desde mi punto de vista creo que también hay que tener mucho cuidado, mucha atención a lo que va a pasar afuera, ¿no? Vienen elecciones en Estados Unidos, viene reelección, vamos a ver si vuelve a quedar Donald Trump. En Latinoamérica también. Y ya está re difícil. Latinoamérica esto es algo muy importante, y no, ¿qué va a pasar en Argentina? Esto es muy importante, ¿qué va a pasar en Argentina? ¿Cómo siguen las cosas en Brasil? ¿No? ¿Y qué va a pasar todavía en Centroamérica? Creo que hay que tratar de cualquier noticia que veamos a favor del López Obrador o en contra de su gobierno, creo que estar lo más informados posible con otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, perder de vista lo que está haciendo en Bolivia Evo Morales. He visto muchos medios de comunicación extranjeros y nacionales, todos coinciden en que el proyecto económico de Evo Morales, ¿no? Es un modelo a seguir en toda Sudamérica, ¿no? Por las tasas de crecimiento y cómo ha batido la desigualdad y la pobreza, sí, ¿no? Y no es precisa, y es un proyecto de un tipo de economía estatista, ¿no? Muy particular y que les ha funcionado, ¿no? Sus variables macro son envidiables, son estables, ¿no? El crecimiento económico ha sido muy bueno. Creo que es prudente esperar un mejor comportamiento de la economía mexicana que en el sexenio anterior y en el pasado. Eso sí lo creo muy, muy conveniente. Pues la verdad es que muchas gracias. Estuvimos con nosotros al licenciado Ricardo y al maestro Leobardo. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros en este programa en vivo. Nuestra mesa de análisis fue situación actual de la economía mexicana, verdades o falacias. Ya vimos que muchas de ellas falacias. Y bueno, pues al final de cuentas, y no sé usted cómo lo vea, profe y tocayo, estas estimaciones, estos crecimientos que también que nos traen nuestros invitados, pues son alentadores, es un futuro optimista y ojalá que se den las cosas. Nosotros no hay que caer y no hay que en el amarillismo y no hay que asustarnos, hay que ir observando y darnos cuenta de todo este panorama. También para eso es este programa. Pues agradezco, profe, muchas gracias. No, hombre, no me lo agradezco, hay que considerar que todos los que utilizan las falacias son críticos interesados, como decía el maestro Leobardo. Y ya nada más yo para concluir, ya que hablaba de Evo Morales no estudió en el ITAM, ni en Yale, ni en Harvard, ni tiene los doctorados de Salinas, y sin embargo está haciendo una mejor economía en su país que la que hicieron esos tipos aquí que ya conocimos. Así es. Pues amigos, licenciado Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Maestro Leobardo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Este fue su programa de Mesa de Análisis. Nos vamos, no se vayan porque viene en un ratito más a las 7 el programa de Puntos Suspensivos Radios. Gracias y hasta la próxima, México. Saludos.